y vamos a meditar un poco cuál es el desafío de la iglesia de Tiatira. Entonces dice lo siguiente, comenzamos ahí en el 18, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ahora recordamos que siempre el Señor se presenta de manera muy semejante a cada uno de los que está escribiendo. O sea, semejante en el sentido de que cada carta se presenta el Señor de una manera. Y aquí el Señor se presenta diciendo lo siguiente: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. O sea, cada presentación tiene que ver con el mensaje. En esta carta el Señor se presenta como aquel que tiene ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. La Biblia, hermanos, no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchos pasajes que nos explican estos símbolos que nosotros nos encontramos en Apocalipsis. De aquel que tiene ojos como llama de fuego, ya se nos había nombrado en el capítulo anterior. ¿De qué nos habla ojos como llama de fuego? Pues nos habla de aquel que ve todas las cosas. Para él no hay nada oscuro. Es como si pudiéramos decir en términos modernos, el Señor tiene una visión radio X. O sea, Él mira más allá de lo que nosotros vemos. Él mira más allá, aún en donde hay oscuridad. Para el Señor lo oscuro no es oculto, sino que Él conoce todas las cosas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque el Señor que mira y conoce todas las cosas, Él va a hablar de situaciones que están sucediendo en la iglesia y que a veces parece que nosotros pensamos que el Señor no ve. Porque aquí el Señor nos va a manifestar que Él todo lo ve. Lo que los demás ven, pero también lo que nadie ve. El Señor conoce lo secreto, lo que hacemos a oscuras, lo que hacemos en silencio, lo que hacemos y nadie ve, Él sí lo ve. Él es el que tiene ojos de llama de fuego. Es más, no solo lo que hacemos, lo que pensamos, las intenciones y lo profundo del corazón, el Señor lo sabe. A veces tú ves que alguien hace algo, pero tú puedes ver lo que Él hace, pero no puedes ver hasta dónde lo que Él hace está motivado por qué. Eso es algo que solo el Señor ve. Y eso es muy importante, hermanos, porque eso nos va a dar una visión muy solemne de la vida cristiana. ¿Por qué solemne? Porque yo sé que cualquier cosa que yo hago, que pienso, el Señor la conoce. ¿Sí? Y eso, a veces uno está en la casa y dice, llegaron los hermanos, y uno comienza a actuar de manera diferente. ¿Por qué? Porque lo están viendo. ¿Sí? O usted cuando va manejando le dice, tengan cuidado porque ahí hay cámaras, entonces usted coge y frena. ¿Por qué? Porque lo están viendo. El cristiano debería tener la conciencia de que en todo momento Dios lo está viendo. No solo los hombres. Dios en realidad en todo momento nos está viendo. Y cuando yo tengo la conciencia de que Dios me está viendo, yo digo, oiga, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy hablando? ¿Sí? Esa conciencia es muy santificadora, hermanos. Saber estas cosas es muy santificador. Entonces el Señor se presenta como aquel que ve todo. Pero no solo eso, dice ahí que sus pies son como semejantes al bronce bruñido. Esa figura la usa mucho el profeta Ezequiel. Ezequiel ve la gloria de Dios como una especie de carroza celestial, cargada por unos bueyes. Y esos bueyes vienen a juzgar. Y los pies de esos bueyes son como cuando usted está quemando o calentando el bronce a altas temperaturas, tanto que usted ve el bronce como bruñido. ¿Sí? ¿De qué nos habla eso en la visión de Ezequiel? En la visión de Ezequiel nos habla eso de que Dios venía a hacer un juicio. Juan, mi hermanito, estás distrayendo a las hermanas, siéntate, que estamos en reunión. La visión de bronce bruñido nos habla de aquel que va a juzgar seriamente, porque sus pies están como
Como cuando usted pasa algo por el fuego, ¿sí? Incandescentes, dice ahí. Bruñidos, como cuando usted pone algo al fuego así. Quiere decir que esos pies pasaron por el fuego, porque el Señor fue por el que pasó por el fuego de la cruz, o el fuego de la muerte, pero ahora Él viene a juzgar de la misma manera a la iglesia. Este es un mensaje que ya en su presentación el Señor nos está diciendo, yo conozco todo y vengo a juzgar. Entonces vamos a leer qué es lo que va a juzgar el Señor. Como les decía, entramos a uno de los puntos más oscuros del mensaje a las 7 iglesias. Pero vamos a considerar qué el Señor dice. Dice ahí en el verso 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mira lo que el Señor dice. Aquí Él va a comenzar, si se puede decir, aunque es un mensaje, como venimos diciendo, fuerte de juicio, el Señor primero comienza reconociendo aquello que la iglesia tenía positivo. O sea, esta iglesia tenía muchas cosas positivas. Aún si usted se da cuenta, lo que no tenía ya Éfeso, esta iglesia sí lo tiene todavía. Y no solo eso, sino esta iglesia tiene lo que no tenía Éfeso y tiene mucho más. Dice el Señor ahí, yo conozco tus obras. El Señor reconocía que esta iglesia era una iglesia muy trabajadora, muy diligente, muy servicial, muy dedicada a la obra cristiana. Un hermano decía que el cristiano tiene dos grandes señales que acompañan su vida. Una es la cruz, o sea, él se niega a sí mismo. Y otra, como lo enseñó el Señor Jesús, es la toalla. ¿Cómo así la toalla? Él vive una vida de servicio. El Señor nos dejó ejemplo de que si nosotros somos seguidores de Él, debemos servirnos los unos a los otros. El cristiano siempre está procurando crecer en el servicio cristiano, siempre está procurando servir a los demás, servir a la iglesia, servir al Señor. Él tiene las marcas del trabajo de su vida cristiana en relación a su vida con el Señor. Hermanos, como decíamos la vez pasada, una fe que no produce obras, frutos, servicio, en la Biblia es descrita como una fe muerta. Hay cristianos que su vida cristiana es solo venir a una reunión. Nunca han servido a los hermanos, no saben qué es trabajar para que la obra del Señor prospere, no saben qué es, bueno, tantas cosas que uno puede hacer para la iglesia del Señor. Pero hay cristianos que llegan tarde, se van rápido y solo aparecen, si acaso, algunos domingos. Es una vida muy triste, hermanos. La vida cristiana es una vida de servicio. Ahora el Señor va a decir de esta iglesia, yo conozco tus obras. O sea, uno de los mensajes más difíciles, pero aún esta iglesia el Señor reconoce que es una iglesia que trabaja. ¿Sí? Qué importante es el servicio cristiano. ¿Usted tiene obras, mi hermano, como cristiano? ¿O usted es solo los que calienta silla? Dice ahí, yo conozco tus obras. Dice ahí, y amor. O sea, estos hermanos se amaban. Estos hermanos se preocupaban los unos por los otros. Estos hermanos se perdonaban. Estos hermanos sabían lo que era la comunión cristiana. Estos hermanos se llamaban mutuamente, oraban los unos por los otros. Preguntaban, hermano, ¿qué te está pasando? ¿En qué te podemos ayudar? Les gustaba estar juntos. Hay cristianos que nunca almuerzan juntos, hermano. Nunca invitan a otra familia cristiana a su casa. Nunca visitan a un hermano. Nunca se llaman. No hay amor. Pero esta iglesia tenía amor. Tenía obras, tenía amor. Dice aquí, y fe, que también se podría traducir, porque la palabra en el griego es pisti, se podría traducir fidelidad o lealtad. Era una iglesia fiel, era una iglesia leal, era una iglesia firme. ¿Sí? Como aquella iglesia que a pesar de que martirizaron a Antipas se mantuvo firme, esta iglesia también era firme. Es una iglesia que hasta el momento uno dice es una iglesia muy ejemplar, tiene obras, tiene amor, tiene firmeza, los hermanos son constantes, son fieles. El Señor les podía encargar cosas porque ellos sabían que eran personas leales. ¿Sí? Dice aquí, y servicio, vuelve otra vez el servicio, tiene servicio. Es una iglesia con una agenda de mucho trabajo para Dios, una iglesia que realmente está ocupada en la obra hacia su Señor. Y dice ahí,
y paciencia. O sea, el Señor conoce que esta iglesia también había soportado tiempos difíciles. Había sido paciente, no se había escandalizado, no se había alejado. Era una iglesia que había pasado por circunstancias difíciles y había sido paciente. Entonces mire las cualidades, hermano. A veces ese tipo de cualidades casi no existen en la iglesia del Señor. A veces viene un sufrimiento y la persona dice, no, me está yendo mal, ¿yo para qué sigo viniendo a esas reuniones y no vuelve? No es paciente. Se escandaliza en las pruebas, ¿sí? La persona que medio viene una prueba, medio le pasa algo y no, yo no quiero, y no vuelve. No tiene paciencia. Esta iglesia tenía obras, amor, fe, paciencia, servicio. Y dice aquí, y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, no solo tenía obras, sino que iba en una curva de crecimiento en su servicio. O sea, ellos comenzaron sirviendo, pero ahora sus obras eran mucho más que antes. Se ve la contraparte con Éfeso. Éfeso había tenido muchas obras y ya estaba perdiendo ese servicio. Había tenido un comienzo muy glorioso. Esta iglesia no, esta iglesia había tenido un comienzo y un crecimiento muy grande. Pero ¿qué pasó? O sea, hasta el momento podemos decir que hay varias cosas que vemos aquí que son importantes. Era una iglesia creciendo, era una iglesia con servicio, con obras, con fe. Pero entonces, ¿cuáles son los reproches para el Señor? Porque esa es la parte negativa de la carta. Dice ahí en el verso 20. Pero tengo unas cosas contra ti. Esas pocas tampoco existen en el idioma griego. Que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora nos vamos a dar cuenta que la iglesia que estaba en crecimiento, que estaba avanzando, que estaba prosperando, que tenía fe, que tenía amor, esta iglesia comenzó a tener un problema. Y fue que esta iglesia, como dice este pasaje, comenzó a ceder bajo la influencia de una falsa profetisa. Una mujer aquí descrita, claro, simbólicamente por Jezabel. Y el peligro de esta mujer hizo que el Señor advirtiera a la iglesia de Tiatira de este mal, ¿sí? Y eso ya es muy significativo para nosotros. Nosotros podemos tener una iglesia que está creciendo, que tiene obras, que tiene fe, que tiene amor, pero ni siquiera ese tipo de iglesias sólidas, estables, que están dando frutos, pueden confiarse, porque Satanás es muy astuto. Satanás puede venir a través de la persecución romana. Satanás viene y puede venir, como había sucedido en el pasado, a través de la sinagoga de Satanás, los judíos. O Satanás podía venir a través de falsas doctrinas, pero externas. Pero ahora Satanás infiltra en medio de la reunión a una mujer astuta. Una mujer que dice acá que tenía el ministerio de profetizar o se presentaba como una profetisa. Y ella con su enseñanza como una serpiente comenzó a seducir a algunos miembros de la iglesia. Esto no le sucedió a toda la iglesia, pero este mal ya había entrado. Y el Señor comienza a advertir a la iglesia y le dice, tengo contra ti que estás tolerando a Jezabel, una falsa profetisa. Y esta profetisa, mire lo que está haciendo. Enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Bueno, aquí ya tenemos dos peligros que estaba permitiendo la iglesia en Tiatira. El primer peligro, John MacArthur llega y nos dice lo siguiente. El primer peligro que estaba permitiendo la iglesia en Tiatira era tolerar el ministerio de una mujer enseñando a la iglesia, porque Dios le entregó la autoridad y la enseñanza a los varones. Entonces ya eso era una señal muy peligrosa. La iglesia estaba permitiendo que una mujer se posicionara en un lugar que no le correspondía. Y eso ya es peligroso, pero lo siguiente más peligroso es lo que ella está enseñando. ¿Sí? Entonces,
nosotros nos vamos a dar cuenta que es muy importante quién llega a la iglesia y qué viene enseñando en la iglesia. Porque a veces podemos caer en el pecado de tolerar cosas, hermano, como hablábamos ayer, que el Señor no tolera. Ahora, ¿por qué el Señor usa el nombre de Jezabel? ¿Cuál es el nombre de Jezabel? ¿Quién conoce la historia de Jezabel en las Escrituras, hermano? Jezabel es la conocida esposa del rey Acab. ¿Saben quién es el rey Acab? Pues uno de los peores reyes de la historia del reino de Israel. Y este rey era un hombre que, manipulado e influenciado por ella, introdujo en la nación de Israel la adoración falsa. Introdujo una compañía de falsos profetas que eran alimentados y comían en la mesa del rey, y introdujo la adoración a ídolos y la prostitución ritual. ¿Sí? Acab se casó con una mujer pagana y esta mujer era muy astuta. Y este hombre, como era un hombre débil de carácter, un hombre simple, esta mujer lo enredó e introdujo en la nación de Israel la idolatría y el paganismo. Ahora por eso el Señor usa esa figura para decir lo que estaba sucediendo en la iglesia de Tiatira. Una mujer también astutamente, también con mucha influencia, comenzó a enseñar cosas que estaban corrompiendo la vida de la iglesia. ¿Sí? Esta mujer se paraba a enseñar y enseñando comenzaba. Estos falsos profetas nunca te van a decir: yo no soy cristiano, no creas en el Señor, no creas en la Biblia, sino que hay una mezcla. La falsa profecía viene siempre con mezcla. Entonces te dice: sí, bueno, vengo a hablarte en el nombre del Señor Jesús, pero en vez de llevarte a Cristo, a su palabra, a la obediencia a las Escrituras, generalmente el falso profeta lleva a las personas y seduce a las personas mezclando la doctrina cristiana con otras cosas. Por ejemplo, hermanos, esto es muy importante. En nuestros días esto que sí que se ve en las iglesias cristianas. Hoy la dieta espiritual de muchos cristianos son los sueños y las visiones de falsos maestros. Se paran en el púlpito y ya no predican la palabra, sino soñé, vi, tuve una revelación, el Señor me mostró, ángeles se me aparecieron, en la noche vi, comienzan a alimentar a la iglesia, no con la palabra escrita y explicada, sino con una dieta de sueños y de visiones. Y los cristianos ingenuamente creen todo eso, hermanos. La iglesia en nuestros días es muy, muy ingenua. Es más, si usted pone 2 letreros, reunión de estudio bíblico de la palabra, reunión de señales y milagros y profecías, ¿cuál cree que de las 2 reuniones se va a llenar? Porque los cristianos hoy son adictos a los sueños, a las revelaciones de pseudos ministros de Dios. Hay lugares, hermanos, iglesias, ministerios grandísimos aquí en Colombia, que usted no ha llegado y ya le están profetizando. Le están hablando al oído: Dios te va a prosperar, este año vas a viajar, este año no sé qué, y comienzan a engañar, y los cristianos lo creen. Los cristianos lo creen, hermano. Este mensaje de Tiatira es muy actual para nuestra generación. Entonces usted va y abre la Biblia en una reunión y ya los hermanos comienzan: no, eso está muy aburrido, aquí no está el Espíritu Santo, aquí no hay unción. Porque lo que ellos le llaman Espíritu Santo y unción son una serie de manifestaciones extrabíblicas que no llevan a las personas ni al arrepentimiento, ni a la fe en Cristo, ni a la santificación, ni nada. Simplemente están siguiendo sueños, ilusiones. Vendas mágicas usaba el profeta en el Antiguo Testamento, ese lenguaje. Y saben que, hermanos, con el respeto de las hermanas, muchos de esos lugares y muchos de esos movimientos fueron y surgieron por ministerios de mujeres que se pusieron en el lugar que no le correspondía en la iglesia.
No que la mujer no sea importante, definitivamente la mujer es crucial, hermano. Una mujer sabia puede edificar su casa, una mujer sabia puede colaborar en el servicio y en el ministerio en la iglesia. Una mujer necia también puede pervertir a la iglesia. Ese dicho de que detrás de un hombre bueno siempre hay una mujer es cierto, hermanos. Pero también detrás de un hombre impío, necio, siempre regularmente hay mujeres impías. Y eso sucede en la iglesia. La iglesia puede ser sostenida por la oración, el servicio, el sacrificio de mujeres santas, piadosas, pero también una iglesia puede ser seducida por el engaño y la falsa enseñanza de una profetisa. Siempre con la Biblia abierta, mi hermano. A mí no me interesan sus sueños ni sus visiones, a mí me interesa lo que Dios dijo por su palabra. ¿Quiere sueños, quiere visiones? Hay muchos engañando a la gente por allá, hermanos. Hay lugares donde ni abren la Biblia, abren y leen un versículo y no lo explican, hermano. Y el pastor soñó, el pastor vio, el pastor le reveló, el pastor le mostró, el pastor vio ángel, el pastor vio demonio, el pastor vio de todo, menos vio la Biblia. Vio de todo menos la palabra de Dios, hermano. Por eso hay tanto pueblo de Dios engañado, hermanos. Es el espíritu de Tiatira. Y esta iglesia estaba permitiendo eso, hermanos. Jezabel, mire lo que dice la escritura de Jezabel, hermano. Vamos a leer un pasaje, solo un versículo que describe a esta mujer. Primera de Reyes 21, verso 25. No necesita uno más pasajes. Usted puede leer varios capítulos del libro de Reyes. Porque esta mujer se describe mucho de sus movimientos. Pero mire cómo esta mujer es descrita en este solo pasaje. Primera de Reyes 21, verso 25. Dice así: a la verdad, ninguno fue como Acab. O sea, Acab fue el peor de todos los reyes. ¿Por qué Acab fue el peor de todos los reyes? Porque tuvo la peor de las mujeres. ¿Sí? Primera de Reyes 21, 25. Dice: que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, acá se vendió, se entregó a hacer de todo lo malo, hermanos. ¿Por qué? Dice aquí: porque Jezabel, su esposa, lo incitaba. Terrible, ¿no? La mujer puede ser un instrumento para incitar al hombre a todo tipo de cosas, hermano. Tanto lo malo como lo positivo. Yo conozco mujeres que han transformado sus hogares en hogares de servicio a Dios, de adoración. Mujeres que han llevado a sus esposos a la fe, a sus hijos a la fe. Mujeres muy influyentes. Es más, yo soy el fruto de una mujer muy influyente. Ustedes verán mi mamá cómo se esforzó para que mi familia conociera al Señor. Mis hermanas, mis papás, yo, una mujer bien trabajadora, bien esforzada de oración, de ayuno, hasta que llevó a su familia a Cristo. Una mujer muy entregada al Señor y el Señor le recompensó sus lágrimas, sus oraciones y su propósito de llevar su casa a Cristo. Y así conozco muchas. Hermanos, a veces la mujer, Gerson en estos días hablaba que a veces la mujer piensa que porque ella es mujer entonces tiene que ser un lado y que el caos crezca en su casa. No, Dios la puso a usted para ayudarme, hermana. La mujer es aquella que ve lo que nosotros no vemos, la que oye aquellas cosas que nosotros no oímos. Es la que está más cerca de los hijos y más cerca del corazón del esposo. Es la que generalmente tiene más la inclinación a las cosas del Señor. Una mujer sabia puede influenciar su casa, hermanos. Como una necia puede destruirla, hermanos. Una mujer necia con su crítica, con su murmuración, con su apatía, con su hermano, puede ser la mayor maldición que tiene un hogar. Una mujer, ¿no? Ahora mire lo que dice acá. Acá fue el peor, ¿por qué? Porque su mujer lo incitaba. Pero eso que sucedió con Acab ahora estaba sucediendo con la iglesia, hermanos. Una mujer incitaba a una parte de la iglesia y les decía: no, hermanos, miren,
Porque aquí es donde viene la fornicación. Miren, no es necesario solo que la doctrina, que la palabra de Dios, porque la falsa profetisa se va a presentar. Miren, aquí hay otros caminos, ¿sí? Hay otras maneras de acercarse, hay otra manera de adorar a Dios. Entonces comienza a introducir paganismo, y comienza a introducir idolatría, comienza a introducir prácticas extrañas, ¿sí? Una falsa profetisa puede ir introduciendo doctrinas sutilmente. Hoy usted cuando escucha los púlpitos de nuestros días, hermanos, usted tiene que tener tanto discernimiento porque hay una mezcla. Hay una serie muy buena, yo se la recomendaría que usted la pudiera escuchar. Ahí tengo un folleto de esa serie, pero la serie se llama así: Apostasía y falsos vientos de doctrina actuales. Entonces yo hago un estudio de la serie de falsas doctrinas que se han introducido en la iglesia y se tienen por doctrinas cristianas. Entre esas está la confesión positiva, el evangelio de la prosperidad, ¿sí? ¿Qué es la confesión positiva? Todo lo que usted declare va a suceder. Entonces usted declara esto, entonces Dios se lo tiene que dar. Usted declara esto y Dios se lo tiene que dar. Hermano, ¿desde cuándo nosotros tenemos el poder de hablar y que las cosas sucedan? ¿Esto sabe de dónde viene? Eso viene de un movimiento gnóstico que creía en el poder de la mente. Todo lo que usted piensa en la mente y decreta va a suceder. Eso no solo lo enseñan los cristianos, eso lo enseña la gente del mundo. Eso es paganismo actual. Entonces hoy las personas le dicen: mire, usted cuando ore, ore así, decrete. Usted cuando ve a Pablo decretando en el Nuevo Testamento, hermano, usted cuando ve a Jesús enseñándole a sus discípulos decretar, ¿sabe cómo es? Jesús oraba así, hermano: Padre, si es tu voluntad. Jesús hubiera podido decir: decreto que todos estos romanos mueren, decreto que todos estos judíos son... ¿Y hubiera sucedido? Sí, porque Él sí tiene poder para hacerlo. Pero Él, siendo el Hijo de Dios, dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Él le enseña a orar a sus discípulos, les dice: mire, cuando oréis, ora así: Padre que estás en los cielos, tú estás en los cielos y yo estoy en la tierra. Sobre todo que se haga tu voluntad y venga a nosotros tu reino. Pero no, los cristianos oran para que se haga la voluntad de ellos. Y hay doctrinas como esas. Y no me pongo a decirle más porque usted se escandaliza y no va a tener el tiempo de explicarle detalladamente. Guerra espiritual, esa es otra de las grandes doctrinas de nuestra generación. Entonces los cristianos parecen guerreros espirituales luchando, atando, decretando y haciendo de todo. Hermano, pero cuando Pablo llegaba a una ciudad, ¿él hacía eso? ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad? Predicar el evangelio. Llamar a las personas al arrepentimiento. ¿Sí? Cuando Pablo fue atado, por ejemplo, y golpeado en la ciudad de Filipo, él no ató el espíritu de persecución. O si lo ató, se le desató porque lo persiguieron, lo metieron en la cárcel. Ellos no tenían esas doctrinas, hermano, pero el cristianismo está lleno hoy de doctrinas extrañas. Y los cristianos las creen. Cuando uno comienza a rastrear quiénes fueron los que enseñaron eso, eran prácticamente personas que venían del paganismo, se convirtieron a Cristo, pero mezclaron el cristianismo con esas prácticas que traían antiguamente. Ese es el espíritu de Jezabel, hermanos. Hay mucho espíritu de Jezabel en las iglesias de nuestros días. Y necesitamos aprender a discernir porque eso puede ser un peligro espiritual para una iglesia, como lo estaba sucediendo en Tiatira. Miren lo que dice ahí de la doctrina de Jezabel. Era idolatría que causaba fornicación espiritual y que llevaba a los cristianos a participar de mesas de ídolos. ¿Sí? Un alimento que el Señor no quería, un alimento inmundo, falso, de doctrinas extrañas. ¿Sí? Hay doctrinas que son muy extrañas, hermano. Hoy en día los predicadores, por ejemplo, tienen esa práctica de que tocan a las personas y las personas se caen al piso, hermano. Esa es una práctica ya de la nueva era de un movimiento llamado movimiento Kundalí. Usted lo puede buscar por internet, hermano. Yo no le estoy hablando nada que no conozcan. Estoy hablando cosas que he estudiado, conozco la historia, conozco los fundadores, que eso ya existía. Y esta gente así con unas prácticas de hipnotismo tocaban a las personas y las personas caían al piso y se revolcaban. Y hoy en día los pastores adquirieron esas prácticas. ¿Usted no los ha visto?
Eso que quitan la chaqueta y tumban a unos y tumban a otros. ¿Y qué es el poder de Dios? ¿Cuál poder de Dios? Eso es fuego extraño. Pero las iglesias están llenas de esas cosas. Eso es ecumenismo, eso es paganismo, idolatría dentro de la iglesia de Cristo. Ahora mire lo que el Señor va a hacer. Ese es el problema, que es un problema muy actual, hermanos. Pero mire lo que va a hacer el Señor con una iglesia que permite eso, hermano. Porque, hermano, eso llega y eso crece, usted no se imagina, hermano. Usted no se imagina lo que eso tiene de influencia en una iglesia. Entonces el Señor, como ama a su iglesia, Él va a tratar ese problema en la iglesia. Dice ahí el verso 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, el Señor le da tiempo a Jezabel que cambie, que se arrepienta, que deje de seducir a los hermanos y de mezclarlos con esas falsas doctrinas y llevarlos a la idolatría, porque eso es fornicación espiritual. El Señor no trata directamente con Jezabel, Él le da un tiempo a Jezabel para que se arrepienta. Cuán paciente es el Señor, ¿no? Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Hay algo que es muy hermoso en el carácter de Dios. Dios no trata ligera ni rápidamente el pecado. El Señor es paciente. El Señor, cuando las personas se rebelan contra Él y están pecando, Él pudiera disciplinarlos a la primera, ¿no? Pero Él les da tiempo. Ahora nosotros a veces pensamos que como se nos está dando tiempo, eso es una licencia para pecar. ¿Sí? Hay cristianos que le dicen a uno, no hermano, yo dejé de congregarme, yo dejé de asistir a las reuniones, yo dejé de orar, y me está yendo bien. Como si esa que le está yendo bien sería una señal de que Dios está aprobando. No siempre, hermano. A veces ese tiempo que el Señor da sin quebrantar a la persona es dándole tiempo para que ella se arrepienta voluntariamente antes de que el Señor tenga que tratar seriamente su vida. ¿Sí? Pero el hecho de que el Señor dé tiempo, hermano, no quiere decir que nosotros debamos desperdiciar el tiempo. Porque llega un momento que el tiempo de Dios se acaba. Le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Sí? ¿Saben que ustedes conocen la historia del pecado de David con Betsabé, cierto? Desde que David pecó hasta que vino el profeta él, ¿saben cuánto tiempo hubo, hermanos? Algunos comentaristas bíblicos llegan a pensar que por lo menos hubo un año. ¿Qué quiere decir eso? O sea, desde que David vino hasta que el profeta vino a confrontar, desde que David pecó hasta que el profeta vino a confrontarlo, ¿cuánto tiempo sucedió? Un año. Tremendo David, ¿no, hermano? O sea, él se metió con esa mujer, mató al esposo y se quedó callado un año, como si no pasara nada. Por eso fue que el Señor le mandó el profeta, porque realmente él se había olvidado lo que había hecho. Pero hermano, Dios no se olvida de esas cosas. ¿Por qué no había tratado antes? Porque Dios esperaba que David voluntariamente se volviera arrepentido, ¿no? A veces el Señor hace eso, la persona es necia, rebelde, y el Señor le da tiempo. Pero mire lo que ya estaba sucediendo, o sea, esto ya venía sucediendo. Y dice aquí, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire lo serio, hermanos. Señor, da tiempo, pero Jezabel no quería cambiar. Ella quería seguir en su fornicación. Ella quería seguir en su pecado, en su locura. Es triste, a veces uno tiene hermanos que uno sabe que están caminando un camino bien necio. Y uno sabe que el Señor les está dando tiempo y aún así las personas son indolentes, son insensibles y siguen en sus pecados, siguen en sus pecados. Entonces, cuando eso sucede en la iglesia, ¿qué hace el Señor? El mismo pasaje no lo va a decir. Dice ahí, como esta persona despreció la oportunidad para arrepentirse,
el Señor dice ahí en el verso 22, dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Cuando una persona no entiende, cuando una persona está en la iglesia y no entiende, no se arrepiente, sigue en sus pecados, el Señor la va a disciplinar. Y ese acto de disciplina es amor, hermanos. Porque Él quiere que se arrepienta. Si no se arrepiente, entonces Él le va a volver. Y aquí el Señor está usando una figura. Ella quiere vivir en la fornicación y usa la figura de la cama para mostrar el lugar donde Dios la va a tratar. La va a llevar a la cama, o sea, la va a enfermar. Va a tratar la salud. Va a tratarle el vigor de Jezabel. Como alguien decía, el Señor va a transformar el lecho de adulterio de Jezabel en lecho de sufrimiento. Tremendo, ¿no, hermanos? Una vez, usted ha visto, yo he visto esto muchas veces, hermano. Este aspecto de la disciplina de Dios yo lo he visto muchas veces. Por ejemplo, está una jovencita, hermanos, o un jovencito. Y el jovencito se casa, se mete con una mujer que está en yugo desigual. Le dicen al jovencito, no se meta con esa mujer porque esa mujer no es creyente. Que sí. Que no se meta con esa mujer que no es creyente. Que sí. Se termina metiendo. ¿Saben qué, hermano? Ese pecado que en un comienzo era dulce, después se va a volver amargo. Ese lecho de placer después se vuelve el lecho de sufrimiento. ¿Y por qué Dios lo permite? ¿Porque sea malo? No, hermanos, porque es una manera de disciplinar. Es una manera de corregir el pecado. Y dice ahí, yo la arrojo en cama. O sea, es el mismo Señor. Hay muchas enfermedades, hermano, y no todas las enfermedades que tiene un cristiano están relacionadas con pecados. No siempre es así, pero hay casos donde el Señor sí toca donde a veces nos duele, ¿no? Para llevarnos al arrepentimiento. Y a veces uno quiere que el Señor sane, pero el Señor quiere que la persona se arrepienta. ¿Sí? Y en esos casos debemos orar para que la disciplina cumpla el propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito del Señor? Arrepentimiento. Y dice ahí, y yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, las personas, parece que no es toda la iglesia, pero aquellos hombres, aquellos hermanos que estuvieron bajo la influencia de Jezabel, el Señor también los va a llevar a tribulación. Dice, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea que a veces cuando la iglesia, en vez de arrepentirse, apartarse, tratar esos pecados, esa influencia, esa doctrina, la iglesia cede ante eso, el Señor va a tener que tratar a la iglesia. Especialmente a los que caen en estos pecados. Especialmente a los que participan de estas cosas. Porque como vamos a ver más adelante, hay unos que no se mezclaron con esto. Hay unos que guardaron sus vestiduras. Pero a los que se mezclaron, dice aquí, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay personas, hermanos, que en vez de arrepentirse siguen esos caminos. ¿Y cuál es la lección? Porque el Señor tiene una lección tanto para Tiatira como para las demás iglesias. Y mire lo que dice acá el verso 23. Dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, esta disciplina, hermanos, del Señor con Jezabel, o sea, las iglesias van a ver cómo el Señor trata con Jezabel y los que estaban cerca de Jezabel. Y va a ser una disciplina tan certera que todas las iglesias van a decir, ¿sí viste lo que el Señor hizo con Jezabel? Y que los que estaban con ella,
¿Sí viste cómo el Señor los mandó a cama y cómo los llevó a una tribulación? Porque a veces cuando suceden esas disciplinas, las iglesias aprenden, hermano. Terrible, ¿no? Yo he visto situaciones donde el Señor coge personas que tenían a veces hasta una influencia en la iglesia, ministerios, y como no se arrepintieron de sus pecados ni abandonaron sus pecados, llega el Señor y los corrige. Y todo el mundo sabe que fue una corrección por el pecado. Y todo el mundo tiene como una sensación de reverencia y temor porque uno dice, Señor, es serio, el Señor trata el pecado. Y eso era lo que el Señor estaba diciendo. Dice, y a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, era una disciplina que iba a ser pública. Todo el mundo iba a saber. ¿Ustedes saben cómo murió Jezabel, hermanos? Fue una muerte terrible, hermanos. ¿Saben cómo murió Acab? Fue una muerte terrible, hermano. Murieron de la manera más cruel. Fueron desangrados y los perros se les comieron las tripas, se les comieron... Y todo el mundo sabía que era la profecía de Elías sobre ellos. O sea, fue una cosa terrible. Todo Israel supo, hermanos, cómo murieron de manera... Y aquí el Señor está hablando de algo espiritual. Cuando el Señor trata, Él va a mostrar para que la iglesia aprenda. Porque a veces cuando la iglesia no trata el pecado, permite ciertas cosas, tolera, a veces el Señor tiene que intervenir, hermanos. ¿Se acuerda el caso que les contaba ayer del pastor? La iglesia lo defendía, hermanos. El hombre haciendo y haciendo y la iglesia lo defendía. Pues llegó un momento donde el Señor llegó y trató. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y mire lo que dice ahí. Y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea que el Señor da según lo que cada uno haga. Y aquí es tremendo, hermano, porque no toda la iglesia de Tiatira estaba en este pecado. Era un grupo. El Señor iba a tratar especialmente a ese grupo, a esas personas que estaban en pecado y no se habían arrepentido. Pero aquí el verso siguiente nos va a decir que hay un remanente fiel. Dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. O sea, en medio de estos hermanos había como una especie de remanente. Habían hermanos que no se habían mezclado con esas cosas que estaba haciendo Jezabel, ni habían concordado con la doctrina de Jezabel. A veces uno escucha así, lo llaman hermanos de una iglesia. Hermano, imagínese que aquí está llegando un hermano y está enseñando cosas raras y está influenciando a los hermanos y yo no estoy de acuerdo con lo que él está enseñando porque está seduciendo a la iglesia y eso que ese hermano enseña está extraño, hermano. O sea, usted se da cuenta que hay personas que no caen en los engaños. Siempre la iglesia tiene un remanente. Siempre la iglesia tiene personas que disciernen, que saben cuando algo es raro, cuando no es del Señor. ¿Sí? A ese remanente el Señor dice, ese remanente que no cayó en esa doctrina, que no cayó en las profundidades de Satanás, Él les dice lo siguiente, no os impondré otra carga. O sea, ya es una carga lo que ustedes están sufriendo en una iglesia así. Porque hay hermanos que están en iglesias así y están sufriendo. A nosotros nos escriben de muchas partes. Uy, hermano, yo me congrego y en la iglesia el pastor comenzó a escuchar a unos predicadores y ahora está trayendo una doctrina terrible, hermano. ¿Qué hacemos? Y se nota que hay hermanos que están ahí, pero no concuerdan con lo que se enseña. No concuerdan con el espíritu de Jezabel, no concuerdan con las prácticas de Jezabel. Y el Señor dice, a ellos no les voy a poner otra carga, sino que, dice ahí, pero lo que tienes o lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, una iglesia, hermanos, un remanente, que no, tal vez este remanente, ¿qué tiene que retener? Pues lo que ya se nos decía al comienzo, las obras, la fe, la paciencia.
Sigan en lo mismo. Es como si el Señor le estuviera diciendo a estos hermanos, sigan en lo mismo, no se dejen contaminar con los otros. Yo no les voy a poner carga, sean fieles a la palabra, sean fieles al amor, sean fieles al servicio, sean pacientes. Yo no les voy a poner más carga. El Señor ya sabe que estar en un ambiente así es una carga. Entonces el Señor ya no les va a poner más carga, pero sean fieles. Retengan lo que tienen, retengan lo que han aprendido y sigan haciendo lo que el Señor les ha mandado. ¿Y cuál es la recompensa para este pueblo? Dice ahí en el 26, al que venciere, porque siempre hay vencedores en medio de ambientes así. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, o sea, el que fuere fiel hasta el final. Hermano, y eso es bien importante porque cada vez se acerque más la venida del Señor Jesús, más cosas raras van a haber en la iglesia, hermano. Más doctrinas raras, más falsas profetizas, más falsos maestros, más falsos profetas. Entre cada vez más acerque el fin, más va a proliferar esas cosas. Entonces el Señor, ¿qué dice? El que persevere hasta el fin. ¿Qué va a hacer el que persevere hasta el fin? Dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también la he recibido de mi Padre. O sea, aquellos que representen la autoridad del Señor y se mantengan fieles al Señor, cuando el Señor venga, van a reinar con el Señor. Imagínense, el tiempo más oscuro, pero también la recompensa más grande, ¿cierto? Porque Tiatira es un tiempo muy difícil, pero aquellos que sean fieles van a reinar con Cristo. Y no solo eso, dice, y les daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué es eso de la estrella de la mañana? La estrella de la mañana es una figura de Cristo, hermanos. Aquellos que rechacen la falsa doctrina y las prácticas de Jezabel y el engaño espiritual van a disfrutar plenamente a Cristo en su reino, manifestando su autoridad. Entonces, una recompensa gloriosa, hermanos. Entonces, la iglesia de Tiatira es una iglesia que enfrenta el engaño espiritual, la seducción espiritual, doctrinas mezcladas que nos quieren llevar a adulterar y a fornicar espiritualmente, que nos quieren apartar del Señor. Y son cosas que el Señor va a tratar. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos, con lo que toleramos, las doctrinas, las prácticas, la enseñanza. Porque hay un ambiente espiritual muy seductor, hermanos. Muy seductor. Yo recuerdo, y con eso termino, recuerdo el testimonio de unos hermanos que llegaron un tiempo a reunirse con nosotros. Pero miren cómo es el diablo, hermanos. Esta hermana dice que ella estaba en una búsqueda del Señor. Y un día le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú me lleves a un lugar donde yo pueda conocerte. Y esta hermana llegó un día y la invitaron a una iglesia. Esa iglesia es una iglesia que habla mucho del espíritu de profecía. Eso usted no ha entrado y le profetizan, hermano. Es una iglesia muy famosa aquí en Colombia. Tiene un partido político muy grande. Es una secta, para mí es una secta. Y esta hermana entra y estaba la profeta. Porque el esposo se había muerto, entonces ella se puso en el lugar como profeta. Y ella entra a ese lugar, hermano, y dice que ella tuvo una visión. Y ella vio a esa mujer allá profetizando como un ángel de luz. Y esta hermana dijo, aquí es. Aquí es, yo vi una luz tremenda cuando entré, aquí es. Pues ella entró ahí, comenzó a congregarse, se hizo la mano derecha de la pastora, dirigía el movimiento político de esta iglesia, o sea, creció esta hermana en el ministerio de esa iglesia y conoció a la pastora, a los hijos de la pastora, de la profeta. Hermano, homosexualidad, malversación de fondos, abuso espiritual. Y ella llegaba y decía, hermano, usted no se imagina las cosas que yo vi y yo escuché allá adentro.
Literalmente esa mujer era una Jezabel. Entonces me preguntó, hermano, entonces ¿por qué yo cuando entré a ese lugar vi una luz así que me impactó? Le dije, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de luz. La Biblia, mi hermana, solo la Biblia nos puede ayudar para no creer el engaño de muchos que van a querer llegar a la iglesia con una influencia espiritual. La Biblia, hermanos. La Biblia, hermanos. Hay que creer lo que dice la Biblia. No hay que creer otros evangelios, no hay que creer otros mensajes. Y más en nuestros días donde el ambiente cristiano es tan mezclado, hermano. El mensaje de Tiatira sigue siendo un mensaje para nuestros días. Que podamos escuchar lo que el Señor dice a la iglesia y a nosotros.